así comenzamos una nueva fase. Muy buenos días, tardes o noches, a Caga tu Crema en un nuevo video donde ya superamos la fase de grupos del mundial, ya superamos los 16avos y ahora sí entramos como un mundial, como el anterior del anterior formato, con los anteriores países con la anterior capacidad, y ahora entramos a los octavos. Ya se fueron algunas selecciones grandes como Uruguay, 2 veces campeón del mundo en fase de grupos, también fue el único de Conmebol que se quedó en esa fase. También ya se fueron selecciones eliminadas, por ejemplo como Alemania, otras como Austria, Croacia, Senegal, Bosnia, Ecuador y entre otras. Y ahora vamos a analizar cómo le ha ido a algunas selecciones de Conmebol, las sorpresas, algunas selecciones, goleadores, todos hasta el momento. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Bueno, si hablamos de Conmebol hay que tener en cuenta de que iban a ir 6 países, donde 5 pasaron, y como les dije anteriormente, el único que no pasó fue Uruguay. Un Uruguay que tenía grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Y de esos 3 partidos empató 2 y perdió 1. O sea, estamos hablando de que Uruguay, si hubiera jugado en un formato normal, igual se hubiera quedado afuera con tan solo 2 puntos, y el partido importante que contra España no lograron ganarlo y se terminaron quedando afuera. En un partido que al final terminaría picado, donde lesionarían a un jugador de España, un jugador de Uruguay se haría expulsar, todo. Pero respecto al nombre que produce Uruguay en el fútbol, que es 2 veces campeón del mundo, y bueno, ellos que se ponen 4 veces campeón, es increíble cómo se han quedado fuera en una fase de grupos donde estaban destinados a pasar con España. Y bueno, sumado a su entrenador Bielsa, de que hubo muchas polémicas con él, que de hecho se va a ir ya acabó el mundial, así que se va a ir con él. Así que nada, desaprovecharon una buena cama de jugadores y pues se notó en el mundial. Ahora, hablemos de la otra selección que por lo menos hasta el momento es la segunda eliminada de Conmebol, la cual es Ecuador. Ecuador compartió grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao en el grupo E. Ecuador comenzaría con una derrota decepcionante contra Costa de Marfil, en un partido donde se notó y mucho la falta de delanteros que tiene Ecuador. Llegaron mucho, tuvieron muchas oportunidades de gol y eso, pero si tienes un delantero como Ener Valencia, que no está ni para la Copa América, pues en el mundial se nota, y peor contra rivales de mayor peso. Le metieron un gol en los minutos finales, fue muy doloroso y todo, pero luego tenían una cierta oportunidad, que era ganarle a Curazao, que, o sea, es Curazao, no se esperaba mucho de ellos. Pero otra vez se notó las falencias de Ecuador y no lograron hacerle un gol a Curazao. Un Curazao que había recibido 7 goles de Alemania en la primera fecha, lo cual es increíble para Ecuador, que fue la mejor, o sea, la segunda mejor selección de Sudamérica, por lo menos en eliminatorias con Conmebol. Pero de hecho, si ves esos partidos y ves esa eliminatoria, Ecuador es una selección que mete muy pocos goles. También es cierto que si bien le meten muy pocos goles, y también se vio algo más o menos en el mundial, también hay que tener en cuenta que tiene jugadores defensivos o defensas como Pacho Hincapié, y respecto a lo defensivo, Moisés Caicedo. Pero después, lo que dije, si bien es una selección que recibe muy pocos goles, también es una selección que mete muy pocos goles. Si ves sus estadísticas en eliminatorias o en el mundial, se ve claro. Y no pudieron hacerle ningún gol a Curazao. Y ya tenían la más difícil, hacer la heroica y ganarle a Alemania. Y adivinen qué, una selección que no pudo meterle ni un mísero gol a Curazao, le metió sus 2 a Alemania y pasó como mejor tercero con 4 puntos. Y luego se enfrentó contra una México que, si hubiera sido antes, hubiera sido un partido más o menos parejo. Pero no, es una México que por su mundial, por todo, está ilusionada y eso. Y con 9 puntos y sin haber recibido ni un gol en la fase de grupos, va y le hace un muy buen partido a Ecuador, que Ecuador jugó muy mal y les ganaron. De hecho, tanto fue la superioridad de que incluso se decía de que Ecuador se había vendido y esas cosas. Pero bueno, Ecuador le dijo adiós al mundial decepcionante, que hubiera sido por la victoria contra Alemania. Luego vamos a hablar de Brasil. Brasil, que compartió grupo con Marruecos, Escocia y Haití en el grupo C. Y es que se ve que Brasil tiene buenos por eso todo, pero por lo menos en los juegos contra Marruecos
únicamente no lo perdieron y empataron por una individualidad de Vinicius, que si no hubiera sido por eso, pues ya te digo lo que le hubiera pasado a Brasil. Brasil se nota que es un país que tiene muy buenos jugadores y eso, pero no se acoplan. Tiene un medio campo que deja mucho que decir respecto a otras selecciones como Argentina o Inglaterra, Francia. Además de que tiene los laterales muy malos. O sea, si tu lateral sigue siendo Danilo que juega en Flamengo, ya hay un problema. O sea, viendo que tenías laterales como Dani Alves, Cafú y ahora Danilo, pues... Luego, los dos juegos que tenía que ganar sí o sí, ya nos ganó contra Escocia y Haití. Y eso está bien, ¿no? Sí, está bien. Pero el problema es que sí ganó de todo eso, pero contra los dos rivales de peso, que han sido Marruecos y Japón, que sí, son rivales de peso y eso, pero no son ni España, ni Argentina, ni Francia. Son selecciones que no están a su nivel, pero están muy cerca, pero igual Brasil sufre mucho. Y yo no sé si Brasil pueda hacer esto, o sea, puede influir su juego o lo que quiera en rondas futuras, porque como les digo, si contra selecciones de menor nivel no pudo, imagínense contra las selecciones como les he mencionado. Bueno, y de hecho, junto con el partido contra Japón, ellos lograron ganarlo de una forma histórica, debido a que Japón les estaba haciendo un gran partido. O sea, Japón los tenía encerrados, su juego se quería como ellos querían, pero gracias al gol de Casemiro y luego el posterior gol de Martinelli lograron ganarlo y ahora se van a estar contra Noruega. Luego vamos a hablar de Paraguay, que Paraguay se hablaba mucho de que en un mata-mata era una selección fuerte y todo, pero en su primer partido del grupo D, que por cierto compartía con Estados Unidos, Australia y Turquía, dejó mucho que desear e incluso decepcionó. Y bueno, es obvio que decepcionó si perdió 4-1 contra los Yankees, que solo conocen de básquetbol y el fútbol le llaman soccer. Dejó muchas decepciones Paraguay, así como dijeron sus propios jugadores, muchos fans se bajaron del barco, pero luego van y le ganan un gran partido al estilo paraguayo a Turquía. Un 1-0 al minuto 1, luego Paraguay encerrándose todo, fueron suficientes para que Paraguay saque los 3 puntos. Luego se enfrentaron contra Australia, donde podían haber pasado como segundos, pero al final terminaron empatando 0-0. Y tuvieron otro partido feo debido a que se iban a enfrentar contra Alemania. Pero en este partido dejaron claro por qué Paraguay en un mate-mate difícil. Comenzaron ganando, Alemania les empató, les anularon un gol a los alemanes y luego en una tanda de penales muy pero que muy increíble, donde Alemania la pecharía, Paraguay pasaría y ahora se enfrentará contra Francia. O sea, salen de uno y se meten en otra. Ahora vamos a hablar de Argentina. Argentina, que tal vez sería el grupo más fácil de todos, el cual sería el grupo J con Austria, Argelia y Jordania. Contra Argelia demostrarían un gran fútbol y serían la selección de Conmebol que ganaría su primera jornada y aparte que jugaría mejor, sin menos complicaciones, todo, donde le ganarían a Argelia 3-0, luego con un poco más de complicaciones debido a que Austria es un equipo de más nivel, le ganarían 2-0 y luego le ganarían 3-1 a Jordania en un partido donde tendrían ciertas complicaciones también, aunque estos no son los suplentes. Y ahora el partido de hoy contra Cabo Verde. Un Cabo Verde que dejó todo lo que tenía en la cancha, que sorprendió a todos y se ganó el respeto de todos. Argentina no se debió confiar en ningún momento y cuando tal vez se relajaba un poco más, Cabo Verde lo castigó con 2 goles que no son de suerte ni nada, son 2 muy buenos goles de Cabo Verde que agarró desprevenido a Argentina y le metieron un gran susto debido a que con un 3-2 y rozando los penales pudieron haber eliminado la campeona del mundo. Y finalmente para terminar los equipos de Conmebol, hablamos de Colombia en el grupo K, que compartió grupo con República del Congo, Portugal y Uzbekistán. Le ganaron muy bien a Uzbekistán en un partido 3-1, le ganaron 1-0 en un partido complicado contra República del Congo, que se notaría porque esa selección lograría sacar un empate a Portugal. Sufrieron mucho con ellos, pero al final con un gol de su lateral, no me acuerdo cómo se llama, perdón, lograrían ganarle. Y luego, en un partido donde podían haber terminado con 9 de 9 puntos posibles, terminaron empatando con mucha polémica contra Portugal. Y luego se enfrentarían contra Ghana. Un partido que también se les haría un poco complicado, pero Colombia también. Que honestamente yo siento que ahorita mismo es la segunda mejor selección de Conmebol debajo de Argentina. Y bueno, esos han sido todos los enfrentamientos de Conmebol. También hay que tener en cuenta de que
Esto no solo es Conmebol, sino hay varios partidos más. Por ejemplo, algunos de los partidos de ya octavos serán Canadá-Marruecos, Paraguay-Francia, Brasil-Noruega, México-Inglaterra, Portugal-España, Bélgica-Estados Unidos, Suiza-Colombia y Argentina-Egipto, donde yo como sudamericano espero que lo vaya muy bien a los equipos de Conmebol y todo eso. Bueno, eso ha sido todo durante el video de hoy. Haré también video de cuartos, semifinal y todo. Así que, hasta la próxima. Adiós.